Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Braune y el día de hoy te quiero platicar sobre la última adquisición que agregué al portafolio de inversión. Terminé comprando un nuevo ETF. Un ETF en el que había querido invertir desde hace muchos meses, pero definitivamente no tenía la posibilidad de hacerlo. Si el video de hoy te gusta, agradecería muchísimo me apoyes con un like, me comentes si este ETF te parece interesante o no, y por último que te suscribas si eres nueva o nuevo por aquí. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el video de hoy. Las acciones fraccionadas que llegaron a GBM definitivamente trajeron con ello muchísimas nuevas opciones y oportunidades de inversión para nosotros los inversionistas. Realmente es que me parecen sumamente interesantes y además de permitirnos invertir con una cantidad muy pequeña de dinero, pues también nos trajeron nuevas opciones que anteriormente no podíamos adquirir a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, o sea, el SIC. Ahora, yo sé que existía la posibilidad de abrir una cuenta en un broker internacional, pero jamás realmente tuve ese interés de indagar más allá. Sin embargo, ahora que tenemos las opciones y tenemos más posibilidades que nunca, definitivamente me aperturé, investigué qué diferentes opciones teníamos para invertir y decidí agregar un ETF nuevo al portafolio. Este ETF es ARK Invest, el ETF de la tan aclamada por algunos y odiada por otros Cathie Woods. Este ETF anteriormente no se encontraba disponible en el SIC por la simple y sencilla razón de que es un ETF de gestión activa. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que es un ETF en el que, a diferencia de los ETFs pasivos, como serían los de Vanguard, los de BlackRock y demás, que realmente hacen pocas compras y ventas cada año, en este ETF de gestión activa, pues realmente sí existe una compra y venta con mucho más frecuencia. Esto obviamente hace que potencialmente tenga unos rendimientos mucho mejores en el corto, mediano y largo plazo. Pero por supuesto para ello hay que hablar sobre sus principales posiciones, en qué ponderación están, cuál es su costo administrativo y cuál ha sido su rendimiento en los últimos años y desde su creación. Antes de hablar más a profundidad de este ETF, también quisiera mencionarles que también terminé vendiendo algunos ETFs de mi portafolio. Por ejemplo, anteriormente yo tengo una posición de ETFs como QQQ o de VOO, pero también cada vez que hacía mis aportaciones mensuales y que tal vez al distribuir mi dinero entre criptomonedas, 5 ETFs, fibras y demás, pues no tenía la capacidad de que esa pequeña fracción fuera lo suficientemente grande para adquirir un título completo tanto de QQQ como de VOO, pues yo iba haciendo compras periódicas para ir juntando de ETFs como SPLG, pero principalmente de IVV Peso y de Genius 21. El primero para invertir en el S&P 500 y el segundo para invertir en el Nasdaq, por así decirlo, ¿no? Como un Nasdaq pequeño. Y realmente terminé vendiéndolos porque estos ETFs, pues primeramente tenían costos administrativos muy altos, eran de gestión pasiva y además, lo más importante, junto con el costo administrativo, no dolarizaban tu dinero. Entonces decidí vender todas estas posiciones de estos ETFs y este dinero migrarlo a las acciones fraccionadas para así adquirir títulos o fracciones de VOO y de QQQ. Nada más quería mencionarlo porque me parece interesante que ahora más que nunca podemos acceder a estos títulos de alto costo pero de bajo costo administrativo, lo cual me parece sumamente interesante y definitivamente beneficioso para todos. Ahora sí, ya que te platiqué esto, pues pasamos al ETF de ARK. Primeramente, este ETF, al ser de gestión activa, pues tiene un costo administrativo mayor. ¿Qué tanto? Pues bastante. Por ejemplo, el ETF de VOO, que es el de Vanguard para invertir en el S&P 500, tiene un costo administrativo del 0.03%. El ETF, por ejemplo, para invertir en economías emergentes de Vanguard, tiene un costo administrativo, si no me equivoco, del 0.1%.
0.1%. Y así sucesivamente hay muchas opciones bastante económicas, en mi opinión. Este ETF de ARK tiene un costo administrativo del 0.75%. ¿Esto qué quiere decir? Que cada año te van a descontar casi un 1% del precio del título para pagar a los administradores, que en este caso pues la directora es Cathie Woods. ¿Cuándo vale la pena pagar tanto costo administrativo? Cuando los rendimientos hacen sentido, cuando puedes tener un rendimiento tan atractivo que ese 0.75% realmente ni siquiera te preocupa, ¿no? Ahora, este ETF en el último año ha tenido un rendimiento del año pasado para este año del 8%, pero desde enero para acá ha tenido un rendimiento negativo de aproximadamente el menos 1.33%. De entrada ya tenemos pérdidas este año, y además si a eso le agregamos la inflación, pues ni les cuento, ¿no? O sea, realmente sí sería una mala inversión, pero también el rendimiento acumulado de este ETF ha sido de más del 600%. ¿Y cómo se logran estos rendimientos? Porque el S&P 500, por ejemplo, tiene un rendimiento promedio de entre un 8 y un 12% anual. Sabemos que sus principales empresas son Apple, Microsoft, Amazon y demás, pero estos tienen un porcentaje o una distribución, ponderación de entre un 3 y un 5% en su mayor parte. A partir del número 5 o número 10 son empresas que ni siquiera tienen el 1% de participación en los ETFs. En el caso de ARK Invest, pues realmente ahorita te darás cuenta cómo es que han tenido tantos rendimientos. En primer lugar tenemos a Tesla. Tesla con un 9.65% de la cartera de este ETF de ARK. 9.65% en una empresa para un ETF es muchísimo. Eso hay que decirlo. Tesla es una empresa muy buena. Realmente es una empresa que está cotizando bastante caro. Históricamente ha tenido un gran desempeño, pero realmente creo que todavía no está justificado. Cathie Woods cree que esta empresa va a tener un valor altísimo en el futuro. Cree que va a sobrepasar los $3,000 por acción. Estamos hablando de que actualmente esta acción vale entre 12,000 y 14,000 pesos, si no me equivoco. O sea, algo así como unos 600 o 700 dólares americanos. Y ella cree que esta acción va a valer $3,000 en unos 5 años. Entonces, definitivamente es su apuesta más fuerte. ¿Esto qué puede significar? Pues que este ETF de entrada podemos considerarlo como una inversión un poco especulativa, mucho más arriesgada que el S&P 500, que el Nasdaq, que ETFs del mercado completo. Definitivamente esto hay que mencionarlo. En segundo lugar tenemos a Teladoc Health Inc. con un 5.88%. En tercer lugar tenemos a Roku con un 5.69%. En cuarto lugar tenemos a Unity Software con un 5.28%. En siguiente tenemos a Zoom con un 4.38%. Después tenemos a Square con un 4.11%, que me parece que es una buena empresa personalmente. Después tenemos a Spotify con un 3.87%. En penúltimo lugar tenemos a Shopify con un 3.82%. Y por último tenemos a Twilio con un 3.29%. Y me refiero por último en las primeras 10 posiciones. A partir de esto pues hay más empresas. Entonces podemos ver que de las primeras empresas la gran mayoría, a excepción de unas cuantas, son tecnológicas. Entonces estarías mucho más arriesgado, no solamente porque las empresas tienen bastante carga en la ponderación, sino que también son empresas que en su mayoría están en el sector tecnológico. Entonces, si el Nasdaq llegara a presentar un crash, pues definitivamente tu inversión se vería bastante afectada. Esa no es una opinión, es un hecho, ¿no? Basada en los números. ¿Qué otra cosa me parece interesante? Me parece muy interesante el acercamiento que tiene Cathie Woods y la confianza que le tiene a Tesla, por ejemplo. Yo personalmente tengo el ETF de autos eléctricos, que es eCar. Yo prefiero apostarle al sector completo. En este caso, Cathie Woods cree que el ganador va a ser definitivamente Tesla. Y eso me parece interesante. Habrá que ver si esta inversión logra superar el mercado en el largo plazo. Y por bastante. Yo consideraría que debería de hacerlo por bastante. No de que yo crea que va a pasar, pero es algo que yo esperaría. Siendo inversionista de este ETF, está cargado en el sector tecnológico y además por el costo administrativo que estaré pagando de aquí en adelante, pues yo espero que tenga buenos rendimientos.
si tú deberías de agregar este ETF a tu portafolio, pues necesitas considerar algunas cosas. En mi opinión, no deberías de invertir en este ETF si todavía no tienes un fondo de emergencia, si todavía no tienes una posición bastante fuerte en el S&P 500 y en el Nasdaq a través de VOO o de SPLG o de SPY o de IVV, y por el lado del Nasdaq con QQQ. Si todavía no tienes una posición súper fuerte en estos dos índices, yo no te recomendaría hacerlo. ¿Cómo sabes si tienes suficiente posición ahí? Pues si tienes un portafolio ya lo suficientemente sólido y que además tienes una buena exposición a estos dos índices. Si tú tienes un perfil de inversionista más conservador, definitivamente no te recomiendo invertir en él porque puede ser un ETF bastante volátil. Recuerda que la beta del mercado es de 1 y la beta es qué tanto se mueve un ETF o una acción o una criptomoneda, tanto para arriba o para abajo. Este ETF en particular es sumamente volátil. Entonces tú empiezas a sacar tus conclusiones. Creo que es interesante. Yo personalmente le pienso destinar un 10% de mi portafolio de la parte especulativa. Ya hice mis compras de este ETF y definitivamente lo pienso seguir promediando a largo plazo. Pero recuerda, es importante que definas cuánto estás dispuesto a especular en este tipo de inversión. Con esto llegamos al final del video. Definitivamente te agradezco que hayas llegado hasta este punto. Si te gustó el video, ayúdame dándole like, comentando y compartiendo. Suscríbete si eres nueva o nuevo por aquí. Te invito a unirte a los grupos completamente gratuitos de Telegram y de Facebook que te dejo en la descripción. Por supuesto, si aún no abres tu cuenta en GBM Plus, te invito a usar el enlace que está en la descripción y al depositar 100 pesos te van a regalar una acción con un valor entre 250 y 350 pesos. También, si quieres una mentoría para mejorar tu portafolio de inversión o desarrollarlo, mándame un correo a este que estás viendo en pantalla. Gracias y por supuesto no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.